Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Rodrigo Arce. Diálogo y conflicto es el tema que nos convoca el día de hoy. Rodrigo, la diversidad en realidad debiera ser una oportunidad, ¿no? Pero también la diversidad, de alguna manera, digamos en temas de diálogo, viene pues con diferentes historias o antecedentes de información, ¿no? O sea, la información no es equitativa, la información no es igual, la información para algunos tienen mucha información en su bagaje, no solamente profesional, cultural, sino histórico, social, digamos por su propia historia personal, lo que sea, de su familia, en fin, o de su cultura, y hay otros que no, pues, ¿no? O sea, digamos, y cuando se sientan en la mesa, parece que en verdad estuvieran sentándose en posiciones similares, pero no es así, ¿no? Eso es solamente la apariencia. Es cierto, ¿no? Muchas veces, en general, hablando de otros temas, pero que vienen al punto, ¿no? Escucho a veces a políticos o también a promotores de inversión decir que su gran problema es que no saben comunicar. Pero ahí tenemos un problema, porque eso está asumiendo que yo tengo la razón, que la información tiene que ser de un lado para otro, y cómo me pulo, o sea, cómo me sofistico en poder alcanzar o transmitir o compartir la información. Ese es un primer tema que hay que tener presente, ¿no? Que no se trata únicamente de una dirección hacia la otra, sino de un proceso mutuo de intercambio, ¿no? De construcción, ¿no? Exactamente, ¿no? De interrelación, de tal manera que ayudemos justamente en ese proceso de este mutuo entendimiento que buscamos a través del diálogo. El otro elemento tiene que ver ya cuando estamos en los propios procesos de diálogo, donde la información es un elemento central para la calidad de la toma de decisiones, entendiendo como calidad responsabilidad social y ambiental, ¿no? Es decir, las mejores decisiones, no solamente para los actores, que es importante, sino también para la sociedad, para el ambiente y para el cosmos. Y ahí es donde tenemos que señalar algunos puntos. Efectivamente, muchos de los procesos de negociación ya estamos partiendo de una asimetría en la información, ¿no? Además del problema intercultural que no fue trabajado con esa pertinencia, tenemos ya en el entendimiento, desde una perspectiva técnica, la información necesaria que debe ingresar a ese sistema para tomar las mejores decisiones. Pero vemos que a veces se comparte mucha información, pero no está en los formatos adecuados, apropiados, de tal manera que por más que el promotor de la inversión haya entregado la información, haya cumplido con la mejor voluntad posiblemente, pero finalmente no se está usando esa información, ¿no? Entonces eso nos obliga a pensar cómo hacemos para reducir la brecha. Obviamente no estamos pretendiendo que los comuneros de la noche a la mañana se conviertan en ingenieros hidráulicos o ingenieros mineros o ¿no? Especialistas en cambio climático, etcétera. Pero sí tener los fundamentos, la lógica, los principios, los elementos básicos que ayuden a que efectivamente al momento de hacer la deliberación sobre las diferentes situaciones y propuestas haya más sensatez. Y ahí también vemos que a veces nuestros formatos metodológicos en el diálogo podrían estar jugando en sentido contrario, es decir, ir legitimando la simetría, si es que no estamos conscientes que efectivamente necesitamos fórmulas más creativas para que efectivamente las comunidades locales puedan entrar en mejor disposición, con mejores recursos, mejor información para la toma de decisiones. Porque mira, incluso en el solo hecho de que se esté, por ejemplo, negociando, dialogando en español, ya implica para la persona que ha construido su universo mental, emocional, en quechua, por ejemplo, y implica pues una desventaja, ¿no? Y es un tema también con el tema de las lenguas. O sea, mucho se ha cuestionado, por ejemplo, el dominio del inglés a nivel universal, a nivel de todo el mundo, y por eso se planteó el esperanto como una lengua más neutra, porque dijeron, no, pues ya pues eso ya de todas maneras le concede una ventaja a los que hablan inglés nativamente que a aquellos que lo aprendemos como una segunda lengua, y eso ya hay una simetría ahí, pues, ¿no? Claro, reconociendo la simetría, entonces el reto es frente a esta situación, o la mantenemos o jugamos, repito, al diálogo, y la información aparece como un requisito, como parte del ritual, o realmente incorporamos información de tal manera que nos ayude a esa toma de decisiones sensatas de la cual estamos hablando. Pero eso también
implica los propios cambios de paradigma desde parte de las poblaciones locales, donde yo no solo espero la información, sino también busco la información, donde no solamente hago reverencia al conocimiento occidental, sino que también valoro mi propio conocimiento, mi propia información y lo coloco en la mesa justamente para poder tener la posibilidad de ese encuentro fructífero entre estas fuentes de información, entre estas fuentes de conocimiento. Y a veces las comunidades lamentablemente no suelen valorar sus propios conocimientos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma históricamente se les ha metido ese bichito de hacerles pensar que su cultura es inferior a la cultura de Occidente, cuando no es así. Y muchos, lamentablemente, se creen esa maña, esa manipulación, y eso permite pues que el lado que occidental o el lado que tiene esta información más bien dominante lo siga es cierto. perjudicando, Sin ¿no? embargo, yo creo que hay que cuidar de no caer en las ideologizaciones, porque, por ejemplo, vemos en el tema del cambio climático, ¿no? Muchos de los conocimientos ancestrales, tradicionales, de los pueblos indígenas respecto a la interpretación de la naturaleza, el clima, han ido cayendo porque efectivamente están cambiando los parámetros, es decir, en un momento de la historia funcionaron y ahora vemos que empiezan a tener problemas. Lo mismo que también esa misma crítica la hacemos al conocimiento occidental, que bajo parámetros de encasillamiento, de arrogancia incluso, claro, que es la única forma de interpretar, ¿no?, la realidad y conocer y dar alternativas. Yo creo que requerimos humildad de ambas partes también para esta síntesis. Hablábamos de la ciencia sensual, pero también podríamos hablar de una ciencia intercultural, ¿no? Donde estamos reconociendo los valiosos aportes de cada una de las partes, reconociendo que cada uno también tiene sus límites, claro, ¿no? Para no caer en las ideologizaciones, que solo con ciencia pura occidental vamos a resolver todas las cosas, o en el otro sentido también, que solo con conocimientos tradicionales vamos a resolver las cosas. El mundo cambió, el clima cambió, la sociedad cambió, entonces tenemos que hacer los reajustes del caso, pero para eso está el diálogo justamente, claro, claro. Como todos estos cambios encuentran en el diálogo una posibilidad de reinterpretar, de reencontrarnos, ¿no?, de reinventarnos. Claro, y de alguna manera de poder conciliar, ¿no?, digamos, estas posturas, porque la propia ciencia, hay varios científicos ya que están ingresando, digamos, a esta otra esfera, más bien la física cuántica de alguna forma ha dado pie a eso y se ha nutrido de estos conocimientos antiguos, de estos grandes campos de conciencia, etcétera, para empezar a explicar todo eso, ¿no? Y hay científicos brillantes, Greg Braden, el mismo Deepak Chopra como médico psiconeuroendocrinólogo, que están, digamos, reestructurando nuestros propios paradigmas, ¿no?, reposicionando y llegando a esta conjunción saludable para todos, ¿no? Es cierto. Una cosa es pensar en el yo o pensar en el tú, que pensar en el nosotros. Claro. Y ahí está el gran reto. Pensar en el nosotros, pero en esta integralidad, en esta riquísima complejidad que tenemos las personas, las culturas. En realidad, mira, qué riqueza energética para construir, pero a veces por cuestiones racistas, prejuicios, en vez de aprovechar toda esta energía, la desperdiciamos, la subvaluamos, o la desestimamos. Que podría permitirnos crecer mucho más integralmente. Como humanidad. ¿no? Como humanidad, como personas, como familias, porque qué mejor que, por ejemplo, conocer de medicina andina, que es maravillosa, de las hierbas, de las plantas, ¿no? Y además tener el conocimiento científico en su metodología y conocer un poco también, digamos, del contexto del cosmos y la cosmovisión en un nivel más andino o oriental, etcétera, pero ser más ricos como seres humanos, ¿no?, más completos, más integrales, ¿no? Amigos, estamos conversando con Rodrigo Arce de Proyecto Diálogo Sur en esta linda conversación sobre diálogo y conflicto. Vamos a volver con él luego de una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación.